quiero hablarles de la realidad espiritual que no vemos sobre los acontecimientos humanos los cuales nos toca vivir todos los días. Declara la Escritura en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 8, voy a leer una versión ampliada, y dice así: no permitan que les atrapen su mente con engaños, que nacen de teorías y argumentos falsos, de aquellos que no se apoyan en Cristo, sino en el razonamiento humano y en los poderes que dominan este mundo. Y en los poderes que dominan este mundo. El maestro en Mateo 24:4 nos hablaba o nos exhortaba referente a estos tiempos llamados bíblicamente últimos tiempos, como él nos decía que no permitamos que nadie nos engañe. Y cuando dice nadie, es nadie. Que nadie los engañe. Y vimos que en Mateo 24:4 se nos revelaba un mensaje oculto para las tinieblas y para el hombre natural. Y ese mensaje dijimos que era: piensen por ustedes mismos. Ahora, ¿qué significa pensar por mí mismo? Porque esa es la interrogante. Pensar por mí mismo es tener mis propias ideas, creencias y opiniones, y no pensar de acuerdo a los que los demás quieren que piense. Por eso pensar por mí mismo es el trabajo más difícil que existe, y quizás sea la razón por qué hay tantas personas que no lo practican. Pensar por mí mismo es tener mis propias ideas, mis propias creencias y opiniones, y no pensar de acuerdo a lo que los demás quieren que yo piense. Ahora, esos que quieren que yo piense de acuerdo a como ellos piensan, puede ser un maestro, un profesor con ideologías políticas o místicas, que en lugar de enseñarme para lo que le pagan, intenta influenciarme con sus teorías del razonamiento humano y de los poderes que dominan este mundo, Colosenses 2:8. También pueden ser aquellos que quieren que yo piense de acuerdo a como ellos, aquellos que están controlados por los que dominan este mundo, y puede ser el Estado adoctrinando mi mente de acuerdo a sus filosofías, que pueden ser populistas, marxistas o liberales, según la investidura política. También aquellos que quieren que yo piense de acuerdo a como ellos y los poderes que dominan este mundo, pueden ser la religión de toda rama cultural y religiosa, aún la evangélica, hermanos, a través de la presión de líderes sectarios, con el fin de que yo piense como ellos. Y por último, también aquellos que enseña Colosenses 2:8, que quieren que yo piense de acuerdo a como ellos y los poderes que dominan este mundo, puede ser la Matrix, la televisión, el internet, el celular, el Face, etcétera, 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 influyendo mis pensamientos con sus modas, sus culturas y sus razonamientos. Colosenses 2:8 declara: no permitan que les atrapen su mente con engaños, que nacen de teorías y argumentos falsos, de aquellos que no se apoyan en Cristo, sino en el razonamiento humano y en los poderes que dominan este mundo. ¿Sabe? Uno de los logros que debería alcanzar un hijo de Dios, según Jesús en Mateo 24:4, es ser
capaz de pensar por sí mismo. Por eso Romanos 12:2 declara: no acepten voluntariamente el pensamiento del sistema que opera sobre este mundo como propio, sino que permítanle al Espíritu que transforme su vida a través de la renovación del pensamiento, y así podrán discernir la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Proverbio 23:7 declara: así como pienso, así es como yo actúo. Así como pienso, así es como yo soy. Por eso el Señor, cuando comenzó su ministerio, su principal mensaje fue Mateo 4:17: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento o arrepentirse? Según el idioma arameo que hablaba Jesús, interpretado en el castellano, mire lo que significa: cambien su manera de pensar para que dejen de vivir tan locamente. Algo extraño, ¿no? Pues para nosotros, los evangélicos, arrepentimiento es: paso al altar a llorar y lloro media hora y ya con eso me arrepentí y después sigo viviendo como se me da la gana. Porque arrepentimiento es un cambio de actitud. Y para tener un cambio de actitud tengo que tener un cambio de mentalidad. Entonces, interpretado en castellano, las palabras que habló Jesús cuando dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Él estaba diciendo: cambien su manera de pensar para que dejen de vivir tan locamente. Ahora, hermanos, cuando ustedes se arrepintieron y se rindieron a Cristo su corazón, ¿qué fue lo primero que ocurrió en su vida? Y yo se lo voy a responder: cambiar su manera de pensar, ¿verdad? ¿Verdad? Porque cuando uno viene a Cristo y dice: uy, pensé que hacía esto, esta locura, esto, qué loco cómo vivía, qué loco lo que hacía, y uno empieza a cambiar su manera de pensar. Y por eso fue que pudo dejar de vivir tan locamente como vivía, ¿verdad? Qué loco, ¿cómo voy a vivir drogándome todo el día, alcoholizado todo el día? ¿Cómo voy a vivir prostituyéndome? ¿Cómo voy a vivir estafando, engañando? ¿Cómo voy a vivir en la amargura, en el dolor? ¿Cómo voy a vivir en las deudas? ¿Cómo? Me acuerdo el testimonio de una hermana que ella era esclava de ir al casino. Y cuando viene a Cristo dice: yo no puedo creer, ¿cómo podía ser que iba a gastarme todo mi sueldo al casino? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tuvo un cambio de mentalidad. Y cuando tuvo un cambio de mentalidad, significa que tuvo un arrepentimiento. Arrepentimiento, cambio de mentalidad. Y cambio de mentalidad produjo un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de vivir, y dejó de vivir tan locamente. Eso nos pasa a todos los que venimos a Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque a nosotros nos resulta muy difícil el pensar por nosotros mismos. Entonces, como dice la Escritura, seguimos la corriente de este mundo, dominados por el príncipe de la potestad del aire, enseña Efesios, y en enemistad en nuestros pensamientos con Dios. A todos nos ocurrió lo mismo. Yo me acuerdo cuando llegué al Señor, me empecé a dar cuenta que estaba muy loco, que cometía tantos errores, que tenía tan mala vida, y que cuántas cosas tenía que empezar a ser transformadas por Él. Me acuerdo que cuando hablaba con mi pastor, yo no hablaba dos palabras, sino hablaba de malas palabras. Se ponía el verde, violeta, y yo no entendía. Le decía a mi esposa: ¿por qué se pondrá así este hombre cuando hablo con él? Porque yo estaba hablando con él: ¿qué? Oh, pastor, y la pi, pi. Hasta que él me enseñó y me dijo: no, sabe que eso está mal, porque ese es un idioma demoníaco. Y nos ocurrió, después liberando personas y todo, cómo los demonios empiezan a insultar. No era
un idioma de un hijo de Dios. Pero como yo no entendía nada, entonces entendí que eso estaba mal. Y al haber un genuino arrepentimiento, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que comencé a cambiar mi manera de pensar para dejar de vivir tan locamente. Ahora, escuche, lo que más nos cuesta a los hijos de Dios es pensar por nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque se nos ha introducido una mentalidad de oveja tonta. No se ofendan, abra su corazón, abra su espíritu. Vuelvo a repetir, lo que más nos cuesta a los hijos de Dios es pensar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos resulta tan fácil el que otro piense por nosotros que no queremos esforzarnos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque desde que nacemos, las tinieblas a través del sistema de este mundo, llamado sistema de este mundo, nos ha acondicionado nuestra manera de pensar, con el fin de que nos adaptemos a adquirir pensamientos ya preparados, evitando así que nosotros creemos nuestros propios pensamientos. Por eso, nuestra tendencia es siempre a que otro piense por nosotros. Por eso Apocalipsis 12:9 declara: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, los demonios, fueron arrojados con él. Fíjese que en este versículo dice, el cual engaña al mundo entero y a la tierra. En Revelación podemos decir, el cual hace que el mundo entero y los habitantes de la tierra piensen lo que Él quiere que piensen y razonen lo que Él quiere que razonen. Por eso 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 4 declara, Satanás el diablo, quien es el Dios de este mundo, ha nublado la mente de la gente para que no crean. Por eso, escuche, a una persona engañada por el sistema se le puede declarar 100 verdades y a pesar de que esa persona se da cuenta de que la están robando, engañando, asustando, atemorizando, enfermando y autodestruyendo, esa persona no le acepta esas 100 verdades. ¿Por qué? Porque el diablo le tiene bloqueado el entendimiento, nublado el entendimiento para que no crea. Ahora, ejemplo de esto es lo que está pasando con esta falsa pandemia del coronavirus en todo el mundo. Que más que pandemia es una plandemia, porque es un plan organizado. ¿Organizado por quién? Por los oscuros poderosos de la tierra, siervos de Satanás, que no respetan a Dios, que han comprado a los gobernantes que les son funcionales para quebrar. Mire, ¿para qué? Para quebrar sus propias economías nacionales y así estos poderosos poder adueñarse de las riquezas de cada nación. Hermanos, más de 180 naciones este año van a quebrar. ¿Qué significa esto? Más pobres, más enfermos, más desnutridos, más ignorancia, más muertes, más oscuridad,
más prostitución, más drogadicción, más violencia, más esclavitud y más fuerte se hace la obra demoníaca. ¿Y sabe qué? Nadie se percata de nada. La gente se ha tragado tanto el relato del coronavirus que hasta la iglesia está asustada. Hermanos, todo esto es una gran mentira. Isaías capítulo 60, todo esto lo profetiza. En el versículo 2 de Isaías 60, declara y dice así: porque tinieblas, oscuridad, ignorancia, confusión, cubrirán la tierra, y densa oscuridad, ignorancia, confusión, los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, sobre ti, iglesia, y sobre ti aparecerá su gloria. Ahora Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, porque la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Sabe? La gente está tan confundida, y me lamento que la iglesia esté tan confundida, que han aceptado el relato. ¿Por qué aceptamos este relato? ¿Por qué aceptamos el engaño? ¿Por qué nos dejamos engañar cuando Jesús dijo no se dejen engañar? Hablando sobre estos tiempos. Porque no pensamos por nosotros mismos. Porque aceptamos que los demás piensen por nosotros y le aceptamos el relato. ¿Sabe? Escuche, esto es información. Hasta el momento, en Argentina, se registran fallecimientos por coronavirus, no de coronavirus, por coronavirus, porque a todo le ponen coronavirus, 2.847 personas fallecidas, hasta el momento. Ahora, voy a dar un dato nada más. ¿Ustedes sabían que según datos oficiales acá en la Argentina, desde enero hasta julio del 2020, de lo que llevamos de julio, hay más de 10.000 personas desaparecidas? ¿Usted sabía eso? Donde la mayoría son criaturas y adolescentes, de las cuales nadie sabe nada. Ahora, ¿sabía usted que por algo tan terrible, que la mayoría van a la trata de personas, secuestro, robo de chicos, porque no aparecen más estos chicos? ¿Sabía usted que nadie se preocupa? Nadie para el país, nadie se lamenta, y se están lamentando por una pandemia que en la mayoría de los países no hay prácticamente fallecidos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24:4? No se dejen engañar. En revelación, piensen por ustedes mismos. Ahora, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Y devolverles la libertad a los seres humanos. Lucas 4:18. Ahora, según la Biblia, la libertad, escuche, la libertad, usted la recibe cuando comienza a pensar por usted mismo y deja de pensar como el sistema quiere que usted piense. Por eso Jesús dijo, Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, pensar por uno mismo es un gran trabajo, ¿sabe? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil consumir las respuestas preparadas por otros, ya hechas y listas para consumir, que nos vienen de afuera, que pensar
por uno mismo. ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué dice? ¿Y qué será? ¿Y qué será esto otro? ¿Y será así? Y yo tengo mi duda, y sí, pero tiene que aprender a discernir y tiene que aprender a pensar por usted mismo, porque el Espíritu dará testimonio en nuestro espíritu de las cosas que han de venir. Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia, hermanos. Ahora escuche, en la realidad espiritual, el objetivo principal de las tinieblas es controlar el modo de pensar de la gente, con el fin de anular la voluntad del ser humano y programar su subconsciente para que aún la iglesia haga lo que ellos quieren que haga. Ezequiel 13:18 nos enseña esto. Así dice el Señor: ¡ay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de las manos y hacen velos mágicos para las cabezas de las personas de toda talla, con el fin de cazar las vidas! ¡Ay de las que hacen velos mágicos para las cabezas de personas de toda talla! Está diciendo para todo tipo de personas, con el fin de cazar la vida, porque usted, como piensa, usted así actúa. Se hace esta pregunta en Ezequiel: ¿cazarán las vidas de mi pueblo y preservarán sus vidas? Esa es la batalla que tenemos que librar, porque a cualquiera pueden engañar, pero el Hijo de Dios, guiado por el Espíritu, es difícil, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Escuche, en la realidad espiritual, así es la obra demoníaca. Se alimenta y se hacen fuerte del daño y el dolor que le producen al ser humano, de las miserias humanas. De eso se alimentan ellos, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Escuche, todo esto ya está en acción. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio, porque aún está el Espíritu de Dios en la tierra, está diciendo. Entonces el anticristo no se puede manifestar como él quiere, pero ya está en actividad todo esto. Escuche, ¿no se ha percatado que la gente está como atontada con todo este engaño de la pandemia? Y que nadie dice nada. ¿Se da cuenta que todos se dan cuenta, pero nadie dice nada? ¿Por qué? ¿Por qué nadie dice nada? Escuche lo que dice el Espíritu Santo: porque han puesto en una especie de prisión mental sobre las personas llamadas bíblicamente velos mágicos. Los velos mágicos son prisiones mentales sobre las personas para influenciarlas, controlarlas, de acuerdo a que ellas piensen lo que ellos quieren que pensemos. ¿Qué es esto? No es otra cosa que un engaño aceptado por las personas, porque casi nadie, incluyendo a los hijos de Dios, piensa por sí mismo. Y si usted no piensa por sí mismo, es fácil de engañar. Hermanos, es tiempo de pensar por nosotros mismos. Es tiempo de dejar de ser una tonta oveja. Porque en la realidad espiritual no somos tontas ovejas. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6 lo enseña. Él ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes para su Padre Dios. Escuche, bíblicamente, cuando se quiere representar un rey, ¿sabe con qué se lo representa? Con un león, no con una oveja. Bíblicamente, cada vez que se quiere representar a un rey, se lo representa con un león, no con una tonta oveja.
Mateo 10:16, como oveja en medio de lobos. Como ovejas, no que somos ovejas. Pero también dice, astutos como serpientes y mansos como palomas. Y las palomas son mansas, pero no estúpidas. Porque la paloma come entre medio de la gente, pero usted va a agarrar a una paloma. No es fácil agarrar a una paloma. Y que dice, astutos como serpiente, porque la serpiente se disfraza de tal manera que usted nunca la va a hacer caer en su trampa. Ahora, ¿no cree que es tiempo de comenzar a pensar por nosotros mismos? Quiero ilustrarles esta palabra de exhortación, de edificación que le estoy entregando a través del Espíritu con la historia del león blanco. Se cuenta que unos campesinos en África mataron una leona blanca y a toda su cría, porque esta leona mataba el ganado de estos campesinos. Ahora, de lo que no se percataron estos campesinos fue de que quedó una cría viva. No sé si se alejó, si estaría en una cueva. Lo que sé, que era un leoncito blanco el cual ellos no pudieron matar. Porque no lo vieron. No era su momento. Pasado unos días, pasaron por el lugar unas ovejas salvajes. Y al ver esta cría blanca, hambrienta, que gemía, se acercaron y una de las ovejas lo alimentó, le dio de mamar. Y lo hicieron parte de la majada. Eso se ve mucho en el campo. En el campo, a los perros que cuidan las ovejas, lo ponen de chiquito y lo hacen mamar de la oveja. Porque una vez que el perro chico mamó de la oveja, es muy difícil que ese perro ataque una oveja. Se crían con las ovejas. Bueno, esto ocurrió con este león blanco y lo hicieron parte de la majada. Y así el león blanco comenzó a crecer. ¿Entre quién? Entre las ovejas. Adaptándose tanto, pero tanto a ellas que hasta comía pasto. ¿Por qué? Porque creía que era una oveja. Y así pasaron los años. Y ya esa cría de león era un león joven, grande, pero joven. Y cuenta esta historia que un día se siente cerca de la majada un rugido terrible. ¿Y qué ocurrió? Apareció un león grande, lleno de cicatrices, un león experimentado en la caza. ¿Y todas las ovejas qué ocurrió cuando vieron a este león gigante? Comenzaron a correr despavoridas para proteger su vida. ¡El león, el león! Empezaron a correr todas. Ahora, ¿qué ocurrió con el león blanco? Que se creía que era oveja. Ya se estarán imaginando qué pasó con él. El león blanco, como creía que era una oveja más, también salió corriendo asustado, gritando como el resto de las ovejas, ¡que no nos coma el león! Todos corrían para proteger su vida. Y así también el león blanco, como si fuera una tonta oveja. Entonces el león grande estaba observando cuál oveja iba a atrapar. Experimentado en la caza, experimentado buscando la oveja más gorda. Y de repente ve al león blanco corriendo, no para cazar a las ovejas, sino juntamente con las ovejas. Y dijo, qué raro, ¿qué le pasó a este león? ¿Por qué corre como si fuera una tonta oveja? Así que este león experimentado comenzó a correr detrás del león blanco hasta que lo alcanzó y le dice, ¿qué pasó, amigo? Y el león blanco, como era león, pero él no sabía, le entendió el idioma de los leones. Y asustado le responde, por favor, señor león, no me coma, soy una oveja. Y el león grande le responde, ¿qué? ¿Qué dijiste? No me coma, por favor, señor león, soy una oveja. Entonces le dice, está bien, muchacho, tranquilo, no te voy a comer, pero acompáñame.
porque se dio cuenta de que estaba creído que era una tonta oveja. Y así fueron hasta un lago ahí cercano, y le dijo este león grande al león blanco: hacé lo mismo que voy a hacer yo. Y ambos se miraron en el reflejo del agua. Y el león blanco, al verse en el reflejo del agua, vio que su cara era igual que la del león grande, nada más que blanco. Dice el Espíritu Santo, es tiempo de empezar a pensar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice el Espíritu Santo que cuando uno lleva mucho tiempo viviendo como una tonta oveja, o sea, no pensando por sí mismo, termina creyendo que es una tonta oveja. O sea, termina aceptando los pensamientos engañosos del sistema. La Biblia declara que a través de la crucifixión de Cristo el Señor, hemos sido constituidos como reyes para nuestro Dios. Y bíblicamente, un rey es representado por un león. Y Apocalipsis declara: he aquí el cordero inmolado. Pero cuando Juan miró, vio al león de la tribu de Judá. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 6. Ahora, ¿por qué? Porque Él es Rey de Reyes. Rey de Reyes. Ahora, dice el Espíritu Santo: iglesia, llevamos mucho tiempo sin ejercer nuestro poder de ciudadanos del reino de los cielos, porque según Dios, ciudadanos del reino de los cielos son aquellos que ejercen la soberanía sobre la tierra, porque a nosotros se nos entregó la tierra, no a las tinieblas, no a los poderosos oscuros, no al sistema, sino a los hijos de Dios. Son quienes poseen la autoridad, porque todo lo que se perdió en Adán, en Cristo se ha recuperado. Escuche, los hijos de Dios somos personas de paz, pero estamos entrenados para la guerra. Ahora, nosotros los hijos de Dios no hacemos la guerra en lo natural, sino que nosotros los hijos de Dios hacemos la guerra donde está lo verdadero, el mundo espiritual. Y juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales, por encima de principados, potestades y poderes de las tinieblas. Y las obras de las tinieblas no prevalecerán contra mi iglesia, sino que la obra de las tinieblas está debajo de los pies de la iglesia. Ahora, hermanos, Jesús dijo: no te dejes engañar. O sea, piensa por ti mismo. Comienza a usar el poder que el Señor te ha entregado, porque los tiempos son malos y el Señor te necesita, no para llorar con quienes lloran, sino para cambiar el destino a muchos, para deshacer las obras de las tinieblas y establecer el reino de la luz, porque tú, hijo de Dios, eres el único que tiene poder para atar y desatar, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre enfermos y ellos sanarán, y si comieren cosa mortífera no le hará daño, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia. Usted tiene el poder, usted tiene la autoridad. He aquí, todo poder y autoridad se me ha dado, y yo se los doy a ustedes, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros Espíritu Santo, y me seréis testigos. Iglesia, resplandece, porque la luz está sobre ti. Isaías declaraba: oscuridad sobre los pueblos, oscuridad sobre la tierra, pero sobre ti estará la luz.
Iglesia, resplandece, 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 porque tu luz ha llegado. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, clamo por tu iglesia. Iglesia, despierta. Iglesia, levántate. Despierta tú que duerme. Levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Comienza a quebrar toda esa anestesia mental, espiritual. Comienzo a quebrar toda esa pasividad. Comienzo a quebrar todo ese pensamiento engañoso de tonta oveja. Comienzo a sacarte de ese letargo mental, espiritual. Quiébrense esas jaulas mentales que te tienen deprimido, amargado, atormentado, afligido, enfermo. Sea libre ahora. Deje de pensar en el que va a ocurrir. Comienza a pensar en el hoy. Comienza a preocuparse en las cosas de Cristo, que Él se preocupará de las cosas suyas. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Quebranto toda hechicería sobre tu vida. Quebranto todas esas vendas mágicas. Quebranto todo ese velo sobre tu cabeza. Anúlese, quémese por el fuego del Espíritu Santo. Sea libre tu casa, sea libre tu mente, sea libre tus hijos, sea libre tu hogar, sea libre tu matrimonio, sea libre tu esposo, sea libre tu esposa, sean libres tus padres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y me quedo con este principio que acabamos de entender. Somos gente de paz, preparados para la guerra. Ese es el tiempo donde necesitamos verdaderamente ser esos guerreros que el Padre ha preparado. Somos una generación muy especial, muy necesaria para estos tiempos. Somos una generación que hemos sido capacitados y preparados para poder estar y transcurrir esta etapa de la vida. Siempre Dios se valió de un remanente, y créame, cuando el enemigo le hace la guerra en sus pensamientos, haciéndole creer que usted nació por error, que nació para sufrir, que nació pero no tiene sentido su vida, usted está siendo engañado. Usted nació con un propósito, y el propósito de Dios se ha de cumplir en su vida. Por eso es importante que usted abra su espíritu para que la palabra pueda introducirse en su corazón y usted pueda ser liberado de esa vendas mágicas. Somos gente de paz, preparados para la guerra. Esta generación es una generación equipada por el poder del Espíritu Santo para poder quebrar las artimañas del error. Cuando hubo un Goliat, Dios se valió de un David para poder vencerle. En medio de las situaciones cuando se necesitaba conquistar una tierra poderosa, se necesitó de un Josué. Siempre Dios va preparando y se va valiendo de generaciones. Siempre Dios está llamando al hombre y a la mujer puntual, porque necesita que esta generación entienda el propósito eterno del Padre. Cuando Dios necesitó a un gobernador, a un hombre, un joven de fe, de poder, de presencia, de autoridad y de equilibrio, Dios preparó a José. Y créame cuando le digo que los hermanos de José se peleaban por sus túnicas, pero cuando la tuvieron en sus manos no supieron qué hacer con ella. ¿Sabe por qué? Porque no era de la talla de ninguno de ellos. Asimismo, Dios te ha dado algo especial, que no lo puede usar otra persona, porque Dios lo ha preparado solamente para tu vida.